El apalancamiento financiero es una de las estrategias más efectivas en el mundo de las finanzas y cuando se entiende correctamente puede ser una herramienta clave para hacer crecer a nuestro dinero de manera significativa. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Hoy vamos a hablar de apalancamiento financiero. Este concepto se utiliza tanto a nivel personal como a nivel corporativo y en muchos casos se convierte en el motor detrás de proyectos y grandes inversiones. A continuación vamos a desglosar cómo es que funciona el apalancamiento financiero y además cómo tú también puedes aprovecharlo. Primero, como siempre empezamos en estos videos, ¿qué es el apalancamiento financiero? Esto consiste en utilizar dinero prestado para realizar algún tipo de inversión, esperando que la rentabilidad de dicha inversión sea mayor que el costo de la deuda contraída. En español, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tomas dinero, por ejemplo, prestado de un banco o de una entidad financiera para realizar una inversión, el objetivo es generar ganancias que superen los intereses y también los costos asociados al préstamo. Se viene hablando de apalancamiento desde la antigua Grecia con el gran físico y matemático Arquímedes, que popularizó una frase que es: dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo. Esto básicamente para decir que con el instrumento adecuado, que en este sentido sería la palanca, y también estando en el momento oportuno, que sería este punto de apoyo, uno puede mover casi lo que sea. Y el apalancamiento se ha venido transformando en varios temas, sobre todo también en las finanzas, y es por eso que estamos aquí tú y yo sentados en este video, con estos dos elementos de una palanca y un punto de apoyo, que en ese sentido el instrumento y también el momento correcto, es posible lograr nuestras metas financieras de una manera mucho más sencilla. No es necesario tener toda la fuerza bruta del mundo, sino hacerlo de manera inteligente. Y aquí es cuando entra este tema del apalancamiento financiero. Y si vamos a hablar de apalancamiento, tenemos que mencionar a John D. de Rockefeller, el dueño de Standard Oil, una de las empresas más exitosas de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos de toda la historia, que utilizó además el apalancamiento en tres sentidos. Primero, apalancamiento financiero. Empezó a pedir préstamos a los bancos y entidades financieras para adquirir refinerías mucho más pequeñas y de esa manera controlar más el negocio. Utiliza también apalancamiento operativo, en donde por el volumen que transportaba negoció muchos descuentos por volumen de transporte ferroviario y esto le permitió desplazar a la competencia. Y finalmente político, porque influyó en muchos tomadores de decisión en las grandes esferas en ese momento para que su negocio fuera favorecido a través de algunas políticas. Gracias a esta estrategia de apalancamiento financiero y también de recursos, pasó de tener una pequeña refinería a controlar más del 90% del mercado de refinación de petróleo en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero ahora, ¿cómo podríamos utilizar nosotros el apalancamiento? Vamos a ver. Si un emprendedor pide un préstamo para abrir un negocio con una tasa de interés del 10% efectivo anual, su objetivo va a ser obtener una rentabilidad que supere a ese 10% efectivo anual en su inversión, para así generar beneficios netos. El apalancamiento es una herramienta poderosísima porque te va a permitir multiplicar o al menos aumentar exponencialmente tus ganancias sin tener que usar tu propio dinero. Sin embargo, también conlleva un riesgo, ya que si la inversión no rinde como tú estabas esperando, entonces el emprendedor debe devolver el préstamo con los intereses y de pronto, si no alcanzamos a cubrir, hay que incluso poner plata de nuestro bolsillo. Vamos ahora con la clave para que el apalancamiento financiero funcione y es pagarle al banco. Uno de los aspectos más importantes del apalancamiento financiero es cómo gestionar los pagos a tu entidad financiera, porque cuanto más puntualmente y de manera responsable pagues tus préstamos, pues entonces mayor va a ser tu capacidad para acceder a otros créditos y a otros beneficios. Los bancos suelen ofrecer condiciones mucho más favorables a los clientes con un historial de pagos que es positivo. Esto se debe a que el banco sabe que eres capaz de cumplir con tus compromisos y además le resulta menos riesgoso prestarte, así que te van a venir a ofrecer otras alternativas de préstamos. En términos prácticos, pagarle al banco no solo asegura que tu crédito esté siempre activo, sino que también mejora tu calificación crediticia o tu historial de crédito. Esto te puede ayudar a acceder a mejores tasas de interés en futuras solicitudes de crédito, lo cual va a ser esencial si deseas apalancarte aún más para llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, que sea más grande. Revisemos ahora el punto número 3, cómo es que funciona esto en las finanzas corporativas. Los socios son en realidad los más caros para las empresas. En el ámbito de las finanzas corporativas,
empresas, una de las lecciones clave es que los socios son generalmente los que más le cuestan a la empresa. Esto se debe a que ellos, ya sean inversionistas o de pronto socios estratégicos, requieren una parte de las ganancias de la empresa como una compensación por su inversión, ya sea monetaria, de asesoría y demás. Estos costos de capital pueden ser altos, especialmente si se comparan con el dinero prestado de un banco. Por eso muchas empresas alrededor del mundo prefieren financiar sus proyectos mediante préstamos bancarios en lugar de recurrir a los socios para obtener capital. El dinero del banco es mucho más barato en comparación con el dinero de los socios, ya que este último, el socio, puede implicar la cesión de participaciones en la empresa o muchas veces la obligación de repartir cada vez mayores beneficios. A largo plazo, las deudas bancarias son, en teoría, mucho más asequibles, ya que el banco solo cobra intereses y no requiere una parte de las ganancias de la empresa. Esto es particularmente relevante cuando se trata de grandes proyectos. Un banco puede financiar, por ejemplo, proyectos de mayor envergadura sin que los fundadores tengan que ser parte de la propiedad de la empresa, lo que asimismo permite seguir controlando sus negocios y también seguir generando los beneficios completos de las inversiones. Vamos ahora con ejemplos de apalancamiento financiero en diferentes negocios. El apalancamiento financiero se aplica de diversas maneras dependiendo del tipo de negocio y también de la magnitud de la inversión. Vamos a ver entonces a continuación algunos ejemplos para entender cómo es que funciona en la práctica y además en diferentes sectores. Un ejemplo son las inversiones inmobiliarias. En el sector inmobiliario el apalancamiento es común y eficiente. Un inversionista puede comprar una propiedad utilizando, por ejemplo, un préstamo del banco para cubrir la mayor parte del precio de la propiedad. Supongamos que un inversionista compra una propiedad por $500,000. Acá estamos en solo ejemplos y solo tiene $100,000 para el pago inicial. El resto lo va a financiar con un préstamo bancario. Si la propiedad aumenta de valor y se vende a $600,000, el inversionista entonces puede obtener una ganancia significativa en la que su inversión inicial de 100,000 pues se va a aumentar considerablemente. Este tipo de apalancamiento es muy común en el negocio de la finca raíz, en algunos países más que en otros, porque sabemos que, por ejemplo, en Colombia a veces el pago, por ejemplo, cuando uno pone un inmueble a rentar, no alcanza a cubrir la cuota, por ejemplo, el crédito hipotecario. Sin embargo, en países como Estados Unidos funciona muy bien y en algunos otros sectores del mundo. Hablemos de los emprendimientos. Muchos emprendedores utilizan el apalancamiento financiero para poner en marcha sus negocios. Si un emprendedor tiene una idea para un restaurante o de repente una tienda en línea, pero no tiene suficiente dinero para cubrir todos los gastos, como por ejemplo el alquiler, los equipos, los inventarios, etcétera, puede recurrir a un préstamo o una línea de crédito. Supongamos que pide $50,000 a un banco y usa este dinero para montar el negocio. Si el negocio empieza a generar ingresos de forma constante, podría pagar este préstamo, devolver el dinero, incluso con los intereses, y aún así haber ganado un retorno sobre esta inversión. En este caso, el apalancamiento permite al emprendedor iniciar un negocio sin tener que usar todo su capital personal. Y finalmente, como lo hemos venido hablando en proyectos corporativos, las grandes corporaciones también utilizan el apalancamiento para financiar expansiones o tal vez nuevas adquisiciones. Un ejemplo claro de todo esto es cuando una empresa cotizada pide préstamos para adquirir a otra empresa. Al hacerlo, la empresa compra activos sin utilizar todo su capital propio, lo que les va a permitir aumentar su tamaño y obtener mayores ganancias sin diluir la propiedad de los accionistas. Para resumir estos ejemplos, hay que ser muy consciente de cuál es la tasa que nos va a retornar nuestra inversión y si efectivamente vamos a poder cumplir con la cuota que tengamos con la entidad financiera y que adicionalmente pues también nos quede algo para nosotros. Y acá hay una gran duda existencial que a mí me preguntan muy seguido y es: tengo un dinero, ¿pago mis deudas o empiezo a invertir? Porque a veces creemos que cuando empezamos a invertir, tal vez el rendimiento se nos va a ver en 2 o 3 meses, con lo que gane esta inversión voy a pagar la deuda y adicionalmente me va a quedar una plata para mí. Existen escenarios en donde eso es posible a través de actividades como por ejemplo el trading o por otro lado las inversiones. Recordemos que son muy diferentes y hay personas que incluso han reportado una rentabilidad de hasta el 45% sobre su portafolio en un año, lo que por supuesto superaría con creces cualquier cuota de cualquier crédito en promedio en Colombia, si nos basamos en la tasa de usura que está en este momento a esto. Es decir, si podríamos cubrir la cuota muy cómodamente y aparte nos va a quedar. Pero hay algo que tener en cuenta y es que, claro, nos pueden decir un 45% de rentabilidad, un 30%, eso suena bastante atractivo, pero ¿cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a ser así de rentables y cuál además es el conocimiento que también tendríamos que tener? Claro, hay personas que cuando uno sugiere invertir en un CDT porque de pronto no han estudiado lo suficiente otras opciones o son de menor riesgo, dicen, no, pero un CDT no da nada, eso es muy poquito. Claro,
pero es uno de los instrumentos más seguros que existe en este momento. Por el otro lado, sí, existe la bolsa, pero solo las personas que están más preparadas, que además ya han quemado varias cuentas o que de pronto han perdido capital aprendiendo, son las que logran, con muchos años incluso de diferencia, lograr esta rentabilidad. Así que si tú tienes un dinero en este momento y no sabes a dónde colocarlo, si a pagar deudas o invertir, mi sugerencia es que puedas pagar primero tus deudas, porque a veces sale mucho más caro meter todo este dinero, perderlo o no tener la rentabilidad esperada por este lado. Vas a tener aquí un hueco y aquí no vas a pagar tus deudas. Entonces, estos dos son ingredientes que si se combinan pueden ser muy peligrosos para tus finanzas personales. Vamos ahora a ver dos ejemplos. Uno en donde el apalancamiento financiero puede ser exitoso con un panorama muy claro en las cifras, y otro en donde tal vez vamos a tener que incluir otras estrategias adicionales para maximizar nuestra ganancia y poder cubrir la cuota. Todo esto como un ejercicio pedagógico para que podamos entender que no es simplemente pedir plata prestada al banco y luego creer que esa rentabilidad es la que va a dar. Miren estos ejemplos. María quiere invertir en un apartamento para rentarlo. Tiene 50 millones, pero el apartamento cuesta 200 millones. Solicita un crédito hipotecario por 150 millones al 10% efectivo anual. Su renta mensual espera que sea de 3.500.000 pesos y los gastos, incluyendo los intereses, van a ser de 2.500.000 pesos. Su flujo neto mensual sería de 1 millón de pesos. Es decir, que al final del año su flujo neto va a ser de 12 millones de pesos. Además, el apartamento se valoriza un 10%, ganando 20 millones en valorización. Gracias al crédito, en este caso al apalancamiento, María generó ingresos y aumentó su patrimonio usando dinero prestado, que le costó mucho menos de lo que ganó. Aquí el ejercicio funciona. Revisemos el caso contrario, en donde Carlos quiere invertir en una franquicia de café que le va a costar 100 millones. Solo tiene 20 millones de pesos y pide un crédito de 80 millones al 14% efectivo anual. Sus ingresos mensuales están calculados en 8 millones. Los gastos, que son los operativos más los intereses, le suman 9 millones de pesos. Al final del año, él va a tener una pérdida mensual de 1 millón, es decir, que en la totalidad de todos los meses va a perder 12 millones de pesos y además sigue debiendo el crédito. Entonces, si la rentabilidad del negocio es mayor al costo del dinero prestado, esto podría aumentar significativamente las ganancias. Por el contrario, si es menor, entonces también multiplicará las pérdidas. Como vimos, el apalancamiento financiero no solamente es para grandes corporaciones, sino también para nuestras finanzas personales. Es asequible para pequeños emprendedores que busquen maximizar su crecimiento con mucho conocimiento. Al entender cómo utilizar el dinero prestado de manera estratégica y responsable, puedes asimismo generar muchas más ganancias y alcanzar tus metas financieras más rápidamente. La clave está en utilizar un apalancamiento de manera inteligente y siempre asegurándote de que las inversiones generan rendimientos suficientes para cubrir los costos del crédito. En resumen, el apalancamiento es una forma muy poderosa de hacer crecer tu dinero sin tener que usar solo tu propio capital, pero siempre debes ser consciente de los riesgos que conlleva y también de otras estrategias adicionales para que esta jugada financiera te salga bien. Creo firmemente que utilizando el apalancamiento financiero, pero también incursionando en nuevos hábitos que nos permitan mejorar el manejo de nuestro dinero, puedes lograr llegar más fácilmente a la estabilidad financiera. Y te dejo sobre esto un video completísimo haciendo clic aquí. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. No, se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!